Hola, si eres la persona que se vuelca mucho en los estudios, que te importan mucho las notas, que estás como loco estudiando para los exámenes, pues esta historia es para ti, para que veas que no todo depende de nosotros, sino algunas cosas también dependen de Dios, si tú sabes entregarlas a Dios. Yo cuando estaba terminando mi carrera, hice carrera de física en Polonia, antes de meterme monja, tenía un examen muy importante, tenía que defender mi tesina, es lo último que me quedó. Y yo ya estaba con mis pensamientos en otro sitio, porque sabía que me voy a ir a España, voy a meterme monja, y claro, no me preparaba para mi tesina de nada. Estaba yo con mis pensamientos elevados y un día de repente me di cuenta que ha llegado el día del examen. A ver, ¿qué hago ahora? No me he preparado. Rapidito mirando los apuntes, intentando a revisar cosas. Llegué al examen y me tocó entrar. En mi tribunal habían 3 profesores muy serios de física que me miraron y me hicieron primera pregunta. Yo intento responder la primera pregunta y no me salía muy bien, intentaba inventar algo con una sonrisa, pero tampoco me salía. Nada, segunda pregunta, lo mismo. La tercera pregunta, mi tribunal ha perdido la paciencia y han dicho, usted no se ha preparado. Yo con una sonrisa diciendo, no mucho. Entonces salí y estaba pensando, súper agobiada, ¿qué hago ahora? ¿Me van a suspender? Dios mío. Y estaba rezando, por favor, que me pongan un 5, por favor, no quiero nada más, que me pongan un 5. Entonces me tocó entrar otra vez para que me anuncien mi nota. Entro, miro a estos profesores tan serios y ellos mirándome a mí, yo veía una confusión muy grande en sus ojos cuando decían lo que voy a decir ahora y como sin entender por qué lo están diciendo. Y me dicen, felicidades, has defendido tu tesina con la nota 10. Yo miré a los profesores, ellos me miraron a mí, hubo una confusión muy grande. Yo pensé, no voy a preguntar nada porque, para que no digan otra cosa, ¿no? Ya, no me interesa, lo importante es que lo he aprobado. No me lo creía, de verdad. Y además esos mismos profesores después me propusieron un trabajo muy interesante en un laboratorio. Yo siempre deseaba trabajar en un laboratorio. Claro, ya no era para mí, porque yo ya tenía decisión tomada, pero fue una cosa impresionante para mí. Después, cuando ya recogí mis documentos, mis papeles, me di cuenta que realmente tenía un 10, que era un milagro total para mí. Y a mí me encantó esta experiencia porque yo vi que Dios está por encima de todo, que Dios incluso puede meterse en cosas así, ¿no? Como defensa de una tesina y darte nota que Él quiera, porque todo depende de Él. Así que no te agobies por los estudios, estate tranquilo, reza a Dios y todo irá bien.